Se trata de David Miazo, economista, consultor económico, jefe de la Fundación FADA. Fue bombero voluntario en Merlo, San Luis. Ahora te haría falta que esté ahí en algunos... en Rosario te necesitarían ahora, por ejemplo, en las Islas del Delta. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes siempre. Bienvenido, David. Campo, hasta ahora, todas las propuestas que le hicieron para que liquiden mayores exportaciones, granos, no funcionaron, no convence. No funcionaron, como bien adelantaban recién. Lo del dólar soja, entre comillas, porque en realidad no es dólar soja, bien lo explicó Leandro recién, fracasó totalmente. Hoy se están hablando dos alternativas, básicamente. Una de ellas es lo que era 70-30%, 30% poder comprar dólar solidario con los pesos que se vendían de soja, claro, llevarlo a un 50-50. Y después otra alternativa es dar un certificado de crédito fiscal por parte de los derechos de exportación para que después el productor ese certificado lo pueda usar para pagar impuestos o cedérselo a alguien. Esa es una resolución del 2008, ¿no? Sí. Es vieja, sí, creada por el kirchnerismo en el primer gobierno de Cristina. Así es. ¿Esa resolución en la práctica da un efecto neutro en las retenciones para el productor? Depende de qué nivel sea, o sea, tenemos más de 30 puntos de derecho de exportación en soja, 33 puntos, 12 en trigo y en maíz. Si se da solamente en el caso de soja, si está cerca del 30, termina generando un efecto neutro de los derechos de exportación. Si está por debajo, no. Estas son las cosas que se están hablando. ¿Y por qué no convencen? Que era tu pregunta, ¿por qué no para resolverte. Claro. Pues en realidad son parches que no generan un cambio significativo. Hoy el gran problema que tenés, que lo tiene el campo y lo tiene cualquier sector exportador del país, es que el campo genera el 70% de las exportaciones del país. Por eso está muy focalizada ahí la discusión. Y la soja, el 40 y pico % de todas las exportaciones del campo. Entonces, por eso están muy centralizadas en ese tema de la discusión. Hoy el gran tema es la brecha cambiaria, superior al 100%, y un tipo de cambio oficial totalmente artificial y atrasado. Si hoy tuviéramos el tipo de cambio, contabilizando la inflación, que teníamos en agosto de 2020, hace 2 años con este mismo gobierno, equivale a un tipo de cambio de cerca de 200 pesos, versus un tipo de cambio oficial de 130. Como para que te des cuenta qué pasó en estos 2 años, por qué estamos en este problema cambiario. Porque hubo un profundo atraso cambiario que es acompañado del otro lado con una importante emisión de pesos. Entonces tenés atraso cambiario. ¿Qué es el atraso cambiario? Que todas las actividades exportadoras cada vez reciben menos por lo que venden respecto a sus costos. Sus costos van al ritmo de la inflación y sus ingresos se los va comiendo la inflación, ¿no? Eso es el atraso cambiario, básicamente. Te doy un ejemplo, si querés, para que se entienda mejor. La soja, en el último año aumentó un 57%. La inflación más del 70%. Los fletes en los cuales va esa soja aumentaron 74%. Y la soja aumentó 57% porque aumentaron los precios internacionales. Pero el tipo de cambio a nivel local, el tipo de cambio oficial aumentó solamente un 35%, la mitad de lo que fue la inflación. Y eso pasó en el último año y algo similar había pasado el año anterior. Entonces, David, mientras no se solucione eso, todos los parches van a traer soluciones muy parciales y no significativas. Momentáneas y no van a servir a la cuestión de fondo. Pero te están viendo en casa, jubilados, laburantes, gente que vive de un salario, que ve que la inflación le come ese poder adquisitivo. Mientras todo esto sucede en la macroeconomía, porque en definitiva la exportación de miles de millones de dólares en granos, del campo, la actividad agropecuaria, ¿en cuánto influyen los precios internos en la inflación en Argentina, mientras esté esta situación así planteada como está? Bueno, lo cierto es que hoy la inflación, si hablamos del tema cambiario, ¿no? Sí. Hoy hemos llegado al 70% de inflación y estamos proyectando un piso del 90% para todo el 2022 sin devaluación, ¿no? O sea, sí, normalmente los picos inflacionarios anteriores han venido después de devaluaciones. O sea que hoy ya tenemos una inflación alta, incluso habiendo atrasado el tipo de cambio, incluso habiendo atrasado más las tarifas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, una devaluación o algún tipo de desdoblamiento, como probablemente se puede llegar a aplicar, genera más inflación. Pero es algo que tarde o temprano tenés que hacer. Las tarifas no las podés subsidiar y congelar de por vida. Y a medida que más tardás, más es el salto que tenés que hacer. Lo mismo pasa con el tipo de cambio oficial. El peso ya se devaluó. Cualquiera de nosotros está dispuesto a deshacerse de sus pesos a 300 pesos por dólar. Claro. O sea que ya se devaluó. El tema es cuándo el gobierno lo va a reconocer en el tipo de cambio oficial. ¿Y a qué voy con esto?
conseguir dólares del FMI, de China, de India, de donde sea, de Qatar, de donde sea, lo único que hace es patear el problema para adelante porque el atraso cambiario ya existe y el peso ya se devaluó. Entonces, la cuestión es si lo hago hoy, lo hago el mes que viene, lo hago en 6 meses o lo hago en un año. Y mientras más tardo, mayor es el salto que necesito. O sea que mientras más tardo, más efecto voy a generar. Ese es el problema. Nadie lo quiere hacer porque claramente te genera costos, te genera mayor inflación en un proceso complicado de pérdida de poder adquisitivo. Todo eso es cierto, pero el problema es que es inevitable porque el peso ya se devaluó. No sé si puedo transmitir bien la idea. La contracara de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Claro. Tenés el dato del último mes de julio, que la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, es de 111.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes. Muchos salarios, incluso de empleo registrado, están por debajo de esa línea. ¿Cómo se deterioró justamente el poder adquisitivo en los últimos meses con este aceleramiento de la inflación? O sea, ¿ustedes lo vienen midiendo desde FADA? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ahora llenar un changuito y cómo eso está impactando en la vida de los argentinos? Sí, dos cosas medimos en FADA. Por un lado, el salario, si lo comparamos contra diciembre de 2017, como para tratar de tener una perspectiva más larga, hasta junio, que es cuando hay datos, todavía falta la inflación alta de julio, que ahí va a generar otro impacto, los salarios en promedio perdieron el 21% del poder adquisitivo. Es decir, con el mismo salario, hoy podés comprar 80 pesos de cada 100 que podías comprar, o 79 de cada 100 que podías comprar en diciembre de 2017. Y eso es lo que todos sentimos en nuestros bolsillos, de que están más flacos y que pueden comprar menos, incluso trabajando igual o más. Pero ese es el promedio. Dentro de ese promedio tenés salarios privados formales que han perdido cerca del 17% en ese periodo de tiempo, y salarios privados informales que han perdido el 34%. Por eso también los sectores un poco más vulnerables, que muy probablemente son cuentapropistas o tienen salarios, tienen trabajos informales, todavía la sufren más, porque además de haber tenido menos espalda, su pérdida de poder adquisitivo fue mucho más alta que en otros salarios que están sindicalizados o tienen otro tipo de oportunidades para poder negociar. Entonces, ese es el gran problema, y con el aceleramiento inflacionario es muy difícil que puedan recuperar algo de eso. Porque en una inflación, en una economía complicada, que no funciona, porque claramente no está funcionando, que no genera empleo, que no genera crecimiento, es muy difícil que los salarios puedan este año equiparar un 90%. Bueno, pero hay algunas paritarias que lo lograron. Creo que Petroleros ya tiene un acuerdo de un 90% para Sí, este son año. muy contados. Normalmente son petroleros, bancarios, aceiteros, que son normalmente los gremios un poquito más fuertes. También de sectores que más o menos andan bien. Hay una versión que está dando vuelta hace días, de la semana pasada, que la CGT quiere 2 bonos de 35.000 pesos. O sea, primero dijeron que quieren paritarias y bonos. El gobierno ofreció suma fija. Parece que la suma fija va a quedar de lado, pero el tema del bono sí puede seguir. Y la CGT quiere 2 bonos de 35.000 pesos, uno en septiembre y el otro a principios del año que viene, a más tardar en marzo, y el gobierno ofrece uno solo de 30.000. ¿Esto es así, Leandro? Sí, pero no va a alcanzar, porque como decía David, la inflación este año va a estar entre el 90 y el 100%, y lo que se está hablando es que el año que viene sería mayor, porque acá el problema... Lo que están pensando, perdón, la CGT está pensando, bono de 35 en septiembre, aguinaldo en diciembre, bono de 35 en febrero, marzo, te da en un semestre de mucha inflación poner que los trabajadores tengan un mango extra en el bolsillo, como para poder atravesar. Los gremios más fuertes, los que tienen más poder de negociación, camioneros, bancarios, querían reabrir la paritaria. No, quieren, o sea, paritaria, que cada sector pueda. El gobierno no quiere abrir la Vos paritaria. fijate que la medida esa del bono, de suma fija, de lo que sea, beneficia más a los que tienen salarios más bajos. Claro. Porque porcentualmente es una cantidad mayor en Pero su lo salario. pueden pagar, digo, las pymes, ¿pueden pagar un bono, 2 bonos de 35.000 pesos? Y hay que ver el sector, pero claramente también en todo este proceso, sobre todo las pymes, también están en un momento complicado porque su mercado, que es el consumo interno, tiene consumidores con poder adquisitivo debilitado. Claro. En un contexto inflacionario que también es difícil trasladar todos los aumentos de costos. Así que dependerá mucho de cada sector, ¿no? Habrá sectores que pueden trasladar costos de manera más fácil, sectores que están trabajando con mejor rentabilidad, pero sin duda les va a complicar. Pero bueno, estás en esta situación. El trabajador viene perdiendo
y las empresas, y sobre todo las pymes, les cuesta pagar los bonos. Y lo que se da en particular con los bonos y la suma fija, que es lo que estaban diciendo ustedes recién, es un achatamiento, que también pasa mucho con las jubilaciones, ¿no? Hay un achatamiento porque se dan estas sumas fijas y los salarios más altos terminan recibiendo menos. Y a eso se le suma el impuesto a las ganancias. Claro. Que muchos de todos estos trabajadores que estamos hablando sindicalizados y de los gremios un poquito más fuertes, muchos de los trabajadores pagan ganancias. Y en muchos de todos estos aumentos terminan haciendo que tal vez no reciban un peso extra, porque el aumento que tienen que pagar de impuesto a las ganancias les come todo el incremento de salario, ¿no? Entonces, ese también es un tema. Juntos por el Cambio, Leandro, le está haciendo a Massa lo que Massa le hacía a Guzmán. Cuando le pide que suba al piso de bienes personales, es como Guzmán le hacía con ganancias de bienes personales a Guzmán, que Guzmán decía, pará, que estoy justo con la plata y vos me quitas recaudación, y Massa quedaba como el que conseguía beneficios para la gente. Ahora que él es ministro de Economía, junto por el Cambio, ahora le propone subir bienes personales, ¿no? Sí, bueno, justamente cuando no estás en el gobierno tenés más libertad, ¿no? El famoso teorema de Baglini, Sí, cada vez que te claro, acercas más está al bien, gobierno. pero Massa, Sí. que él también se sintió un líbero Sí, de que otorgaba medidas de otorgaba alivio medidas fiscal. para los laburantes, y él se sacaba, por ejemplo, cuando subió el piso de ganancias, fue todo de él, o sea, lo absorbió como un éxito de él. Ahora él, como ministro de Economía, la oposición le está haciendo lo que él le hacía a Guzmán, porque Guzmán no quería que Massa haga eso. Por también. supuesto. Vos, David, en base a lo que se ha visto de este nuevo ministro de Economía, de Sergio Massa y este gobierno, ¿qué crees más posible? ¿Que haya un plan de shock, de estabilización de la economía, o un vamos viendo para llegar a las elecciones de 2023? Vamos viendo para llegar a las elecciones de 2023. No, claramente, por dos razones. Principalmente un programa de shock, de estabilización, normalmente se hace para, bueno, frenar con lo que venías haciendo y tratar de ir a una situación nueva, más estabilizada, donde haces todo junto porque la situación muchas veces lo demanda, o si no lo haces todo junto, los pedidos y las demandas de todos los sectores te empiezan diluyendo ese programa de estabilización. Pero también lo que tiene es que necesita mucha credibilidad. Entonces, normalmente estos planes de estabilización los pueden hacer los gobiernos apenas arrancan. Es muy difícil que los gobiernos, sobre todo después de haberse mostrado muy responsables en el frente fiscal, en el frente monetario, en el frente cambiario, tengan el nivel de credibilidad para poder implementar un plan de estabilización. Entonces, por esas dos razones, y además la tercera, es que generan mucho costo político en lo inmediato y se empiezan a ver los beneficios al año o los 2 años. Entonces, por todas esas razones, es muy improbable que hoy se implemente un plan de shock de estabilización. Entonces, lo más probable es aguantar, que la economía aguante, la atamos un poquito con alambre para llegar a fin de 2023. ¿Te puedo agregar un verbo y me decís si me equivoco o no? Aguantar y ajustar. Bueno, para aguantar hay que ajustar. hay que ajustar. El ajuste que Massa hizo esta semana de 255 mil millones de pesos, incluso en áreas sensibles como la educación, y hemos hablado acá de este tema, en obra pública, los gobernadores están preocupados porque también les toca a ellos aguantar y ajustar, porque se viene también, parece que Massa no le tembló la virome roja a la hora de tachar gastos. Tal cual, porque la verdad es que si seguíamos como veníamos, íbamos directo a una aceleración inflacionaria, si no es que tarde o temprano a una hiper. Por eso el aguantar implicaba en realidad ajustar. Ajustar por el lado monetario. De hecho, unos días antes que asumiera Massa, ese jueves anterior, subieron las tasas a un nivel real del 96% anual, el Banco Central. Y a eso después se le fueron sumando todos estos recortes en el área fiscal, porque básicamente no queda otra que gastar un poco menos para tratar de emitir un poco menos, para tratar de que la inflación no se siga disparando. Esto no es... Hasta acá lo que hemos visto es tratar de que la inflación no se dispare más, no frenarla ni nada por el estilo. Claro. Tratar de que el año que viene no sea más del 100 y pico %. Es lo único que hemos visto hasta acá. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer Massa. Ya se hizo un poco por el lado monetario, dijimos, se está haciendo por el lado fiscal. Hay quienes creemos que del lado cambiario necesariamente tiene que venir algo por el simple hecho de que ya no hay más dólares. Vos lo decías, Leandro, al principio, el gobierno no quiere devaluar. Nadie quiere devaluar nunca porque implica muchas de las cosas que dijimos antes, pero cuando ya no hay dólares para sostener un tipo de cambio artificial, no te queda otra. O devaluás de la manera más típica o desdoblás, que es una devaluación encubierta, que tal vez se puede poner eso para cambiarle el nombre y que no se vea devaluación, pero no quedan muchas otras cosas cuando te quedaste sin dólares. Claro. Y si conseguís dólares, pero sigue el proceso de fondo atrás, ganas tiempo.
Bueno, Massa, supongamos que le va bien y entre toda esta recorrida vuelve con 3.000, 4.000 millones de dólares. Gana 6 meses máximo. Y esta discusión que la estamos teniendo hoy la vamos a tener en marzo. Tal vez un poquito atenuada porque ahí empiezan a ingresar los dólares de la cosecha, así que capaz que la tengamos en julio o agosto del año que viene. Pero es una discusión que a lo sumo se posterga porque el problema de fondo sigue existiendo. Sí, y lo que no se puede postergar son las elecciones. Tampoco el gobierno debe estar calculando que es el peor momento no lo agarre en un proceso electoral. Exactamente. Por eso hay que hacer estas cosas ahora para que no los agarre en julio, agosto, septiembre y que le toque al que venga. Gracias, David. Un gusto tenerte en el programa. Un gusto conversar con ustedes. Vamos a ir a un breve